Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial porque hoy, amigos, tenemos un tema que literalmente explotó Internet. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? La impactante noticia de Ozge y Serkan sorprende a todos. Madre mía, qué bombazo. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias, los chismes, y sí, un poquito de drama, todo con un toque de análisis, por supuesto. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es, y en este canal nos dedicamos a analizar las noticias más jugosas, a veces un poco más serias, y otras veces, como hoy, nos adentramos en el mundo del entretenimiento y las noticias del corazón. Así que si te gusta estar al día con todo lo que pasa, suscríbete ya mismo y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Te lo aseguro, no te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de lo que todos están hablando, la noticia de Ozge y Serkan. Para los que no estén al tanto, Ozge y Serkan son, bueno, digamos que son dos nombres muy conocidos, y no precisamente por sus logros científicos o sus contribuciones a la literatura. Son, para decirlo suavemente, dos figuras muy mediáticas. Y cuando digo muy mediáticas, quiero decir que todo lo que hacen, todo lo que dicen, hasta lo que respiran, es noticia. Para entender mejor el contexto, retrocedamos un poquito en el tiempo. Ozge y Serkan, desde hace ya unos años, han sido el foco de la prensa del corazón. Han estado juntos, han estado separados, han tenido rumores de boda, han tenido crisis, han tenido, bueno, ya se imaginan. Son el típico culebrón turco pero en la vida real. Y la gente ama ese drama, ¿verdad? La historia de Ozge y Serkan es como una montaña rusa. Se conocieron en el set de la exitosa serie de televisión Corazones en conflicto, donde interpretaban a dos personajes que inicialmente se odiaban. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Pronto los rumores de romance inundaron los medios, y las fotos de ellos juntos se convirtieron en el pan de cada día. Su relación desde el principio fue apasionada y tempestuosa. Hubo momentos de gran felicidad, viajes románticos, declaraciones de amor en público y promesas de un futuro juntos. Pero también hubo momentos de tensión, peleas, rumores de infidelidad y separaciones temporales. Cada crisis era un nuevo capítulo en su culebrón personal, un nuevo motivo para que la prensa se mantuviera alerta y los fanáticos se desesperaran por saber qué pasaría a continuación. Recuerdo perfectamente la primera vez que anunciaron su separación. Fue un shock para todos. Las redes sociales ardieron con comentarios y especulaciones. Los medios de comunicación se lanzaron a la caza de información, intentando averiguar qué había pasado entre ellos. Hubo rumores de terceros en discordia, de diferencias irreconciliables y de que la fama y la presión mediática habían desgastado su relación. Pero, como suele suceder, la separación no duró mucho. Al cabo de unos meses, Ozge y Serkan fueron vistos juntos de nuevo. Se decía que habían superado sus diferencias, que habían aprendido a valorarse y que estaban más enamorados que nunca. La noticia de su reconciliación fue celebrada por muchos, que veían en ellos una prueba de que el amor verdadero podía superar cualquier obstáculo. Sin embargo, la calma duró poco. La relación entre Ozge y Serkan era como una llama que se encendía y se apagaba constantemente. Hubo nuevos rumores, nuevas crisis y nuevas separaciones. Cada vez que se reconciliaban parecía que su amor era más fuerte, pero también más frágil. La presión mediática, las agendas apretadas y las tentaciones del mundo del espectáculo parecían ser demasiado para ellos. Lo cierto es que en los últimos meses, las cosas parecían estar calmadas entre ellos. Ozge, con su carrera ascendente en la industria cinematográfica, estaba trabajando en varios proyectos importantes. Había protagonizado una película que había sido un éxito de taquilla y estaba preparando el lanzamiento de otra. Su imagen estaba en todas partes, en revistas, anuncios y eventos. Su popularidad era innegable. Serkan, por su parte, se había enfocado en sus negocios y, bueno, en su vida personal que siempre ha sido interesante. Tenía varias empresas en marcha, inversiones en diferentes sectores y una vida social muy activa. Siempre rodeado de amigos en fiestas y eventos, su presencia era constante en los medios de comunicación. Pero, amigos, la calma duró poco. Y es que el 12 de septiembre de 2025, las redes sociales explotaron. ¿La razón? Una noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Un comunicado, una foto, una declaración.
Dependiendo de la fuente, la información llegaba de una forma u otra, pero el mensaje era claro: Ozge y Serkan, después de años de idas y venidas, habían decidido separarse. ¡Boom! Las reacciones fueron inmediatas. Los fanáticos enloquecieron. Los medios de comunicación se lanzaron a investigar. Y las redes sociales, las redes sociales se convirtieron en un auténtico hervidero de teorías, especulaciones y, por supuesto, mucho drama. Imaginemos el impacto: Twitter, Instagram, Facebook, todos inundados de mensajes. Los hashtags #Ozge y Serkan y #separan de nuevo se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los memes inundaron la red, algunos graciosos, otros sarcásticos, y otros simplemente expresando la sorpresa y el desconcierto de los fanáticos. Los programas de televisión de entretenimiento interrumpieron su programación habitual para hablar sobre la noticia. Los reporteros se plantaron frente a las casas de Ozge y Serkan, buscando la exclusiva, intentando conseguir alguna declaración. Los paparazzi, como siempre, se mantuvieron al acecho, esperando el momento perfecto para capturar una foto reveladora. Ahora, vamos a sumergirnos en los detalles. ¿Cómo se enteró el mundo de esta impactante noticia? Bueno, todo comenzó con una publicación en Instagram. No fue una publicación oficial, ni un comunicado en la prensa. Fue, para sorpresa de muchos, una imagen en la cuenta de Instagram de un conocido periodista de espectáculos. La imagen, un fondo negro con letras blancas, simplemente decía: última hora, Ozge y Serkan se separan. Más detalles en breve. Al principio, todo era especulación. Algunos medios de comunicación filtraron información, pero no había nada oficial. La gente, como siempre, empezó a especular sobre las razones. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Aburrimiento? ¿Una estrategia de marketing? Las teorías eran tan variadas como los comentarios en las redes sociales. Y honestamente algunas eran bastante creativas. Hubo quienes creían que Serkan había sido infiel con una joven modelo. Otros especulaban sobre un supuesto romance de Ozge con un director de cine. Algunos incluso llegaron a decir que todo era un montaje para generar publicidad. Pero la verdad, como suele suceder, tardó en salir a la luz. Y en este caso, llegó en forma de un comunicado oficial. No tardó mucho en ser publicado en las redes sociales de Ozge y Serkan, y rápidamente se replicó en todos los medios de comunicación. El comunicado, escueto y formal, decía: después de muchos años de relación, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio. Hemos llegado a la conclusión de que nuestras vidas han tomado caminos diferentes y que, por el bien de ambos, lo mejor es seguir caminos separados. Agradecemos a todos el cariño y el apoyo que nos han brindado a lo largo de estos años y pedimos respeto por nuestra privacidad en este momento tan delicado. Por supuesto, el comunicado, aunque pretendía ser formal y solemne, dejó más preguntas que respuestas. ¿Qué significa diferencias irreconciliables? ¿De quién fue la decisión? ¿Hay terceras personas involucradas? ¿Cómo afectará esto a sus carreras profesionales? Y sobre todo, ¿qué pasará ahora? Porque, amigos, lo que todos sabemos es que cuando se trata de Ozge y Serkan, una separación nunca es el final de la historia. Siempre hay un capítulo más, un giro inesperado, un nuevo rumor. Es como una telenovela interminable. La reacción a este comunicado fue mixta. Algunos expresaron su tristeza y decepción, recordando los momentos felices que habían compartido. Otros se mostraron más críticos, acusándolos de falta de madurez y de jugar con los sentimientos de sus fanáticos. Y por supuesto, hubo quienes se limitaron a observar, esperando el próximo movimiento, el siguiente capítulo en su culebrón. Ahora, vamos a analizar un poco las posibles razones detrás de esta separación. Y por favor, recuerden que esto es solo especulación, basado en lo que sabemos y en lo que hemos visto a lo largo de los años. Primero, tenemos la opción de las diferencias irreconciliables, lo cual puede ser simplemente una forma educada de decir que las cosas no funcionaban. Después de tantos años juntos, es posible que la chispa se haya apagado, que hayan cambiado sus prioridades, que ya no compartan los mismos intereses. Es cierto que con el tiempo las personas cambian. Sus gustos, sus ambiciones, sus deseos pueden evolucionar. Ozge y Serkan, como cualquier otra pareja, pudieron haber experimentado este cambio.
Quizás después de tantos años, se dieron cuenta de que ya no eran compatibles, de que sus caminos ya no convergían. Otra posibilidad, aunque no quiero ser mal pensado, es la infidelidad. No hay pruebas de ello, pero en el mundo del espectáculo, este tipo de cosas son más comunes de lo que pensamos. Siempre hay tentaciones, siempre hay rumores, y a veces, desafortunadamente, los rumores resultan ser verdad. La presión de estar siempre en el ojo público, las largas jornadas de trabajo, la cercanía con otras personas atractivas, todo esto puede crear un ambiente propicio para la infidelidad. Y aunque no hay pruebas, es imposible descartar esta posibilidad. También está la posibilidad de una estrategia de marketing. Suena un poco cínico. Lo sé, pero en este mundillo, todo es posible. Una separación, bien gestionada, puede generar muchísima atención, y esa atención puede traducirse en beneficios económicos para ambos. Nuevos proyectos, entrevistas exclusivas, portadas de revistas. Todo suma. Es cierto que en el mundo del espectáculo, la publicidad es fundamental. Una separación, aunque sea triste, puede generar un gran revuelo mediático, y eso puede ser aprovechado para impulsar las carreras de ambos. Quizás estén preparando el lanzamiento de un nuevo proyecto juntos, o quizás estén buscando aumentar su popularidad para futuros trabajos. Y por último, no podemos descartar la opción de que simplemente se hayan cansado el uno del otro. La vida pública es muy dura, y estar siempre en el ojo del huracán puede ser agotador. Quizás, después de tantos años, Ozge y Serkan solo quieren vivir una vida más tranquila, lejos de los focos. Es comprensible que después de tantos años de exposición mediática, Ozge y Serkan sientan la necesidad de alejarse del ruido, de la presión, de la constante vigilancia. Quizás simplemente quieran tener más privacidad, más libertad para vivir sus vidas sin tener que dar explicaciones a nadie. Pero independientemente de las razones, lo que está claro es que esta separación tendrá consecuencias. Ya estamos viendo las primeras, un aumento en la atención mediática, entrevistas exclusivas, especulaciones sobre el futuro de cada uno. Y por supuesto, los medios de comunicación van a seguir el caso de cerca. Cada paso que den, cada foto que suban, cada palabra que digan, será analizado y comentado. Las redes sociales se convertirán en un campo de batalla de opiniones. Los fanáticos tomarán partido, defendiendo a Ozge o a Serkan, o simplemente expresando su tristeza o su decepción. Los expertos en relaciones analizarán el caso, buscando las causas y las consecuencias. Y los medios de comunicación, por supuesto, aprovecharán la situación para generar contenidos y ganar audiencia. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Bueno, lo más probable es que veamos a Ozge y Serkan rehacer sus vidas por separado. Ambos son jóvenes y tienen mucho que ofrecer. Ozge, con su carrera en el cine, seguirá cosechando éxitos. Serkan, con sus negocios, seguramente encontrará nuevas oportunidades. Es probable que ambos se enfoquen en sus carreras profesionales, intentando aprovechar al máximo la atención mediática generada por su separación. Quizás veamos a Ozge protagonizando nuevas películas, participando en eventos importantes y consolidando su posición como una de las actrices más importantes del momento. Serkan, por su parte, podría lanzar nuevos proyectos empresariales, expandir sus negocios y seguir disfrutando de su vida social. Pero lo más interesante será ver cómo se relacionan. ¿Seguirán siendo amigos? ¿Se lanzarán indirectas en las redes sociales? ¿Habrá nuevos romances? Solo el tiempo lo dirá. Lo que es seguro es que la historia de Ozge y Serkan todavía no ha terminado. Y nosotros desde aquí estaremos atentos para contarles cada detalle. ¿Volverán a encontrar el amor? ¿Se reconciliarán en el futuro? ¿Mantendrán una relación cordial y amistosa? El tiempo dirá. Lo que es seguro es que su historia seguirá siendo objeto de interés y de especulación, y que su nombre seguirá siendo sinónimo de drama y de entretenimiento. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la impactante noticia de Ozge y Serkan. Hemos repasado los hechos, hemos analizado las posibles razones, y hemos especulado sobre el futuro. Y como siempre hemos intentado hacerlo con humor y con respeto. Recuerden que este es solo mi punto de vista, y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que pasó realmente entre Ozge y Serkan? ¿Creen que hay gato encerrado? ¿O simplemente se trata de una separación más? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos.
Y por supuesto, no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, para que también estén al día con las noticias. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.